Para quienes no lo saben, los cuervos son más inteligentes de lo que pensamos. Esta criatura puede contar, usar diferentes herramientas y resolver problemas que a otros animales les resultan difíciles de hacer. Además, también tienen una memoria increíble, pueden hacer planes para el futuro y entienden cómo un evento puede tener consecuencias. Y lo más impresionante es que también pueden predecir lo que podría suceder antes de que pase. Y esas son solo algunas de las muchas características extraordinarias de los cuervos. En este video vamos a estudiar más a fondo las características y habilidades extraordinarias de los cuervos. Y también responderemos cómo logran hacer todo eso. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. En los últimos años, varios estudios han revelado verdades sorprendentes sobre su inteligencia. Mientras más los estudian los científicos, más se demuestra que mucha gente subestima a uno de los seres más inteligentes del mundo. De hecho, desde hace mucho tiempo, algunas personas ya han notado que la inteligencia de los cuervos es especial. Y no se trata solo del cuervo común que todos conocemos. Esto incluye a toda la familia de aves conocidas como córvidos, cuervos grandes, urracas, arrendajos, grajos, grajillas y muchos más. En total, hay aproximadamente 130 especies que pertenecen a este grupo. Aún así, la gente ha notado esto durante miles de años. Incluso en la antigua Grecia, hubo un famoso escritor de fábulas llamado Esopo. Él vivió alrededor del año 600 a.C. y una de sus historias más famosas trata precisamente sobre un cuervo. Su título es El cuervo y el cántaro. En la historia, un cuervo sediento encuentra un recipiente con agua, pero había muy poca agua, así que su pico no podía alcanzarla dentro del recipiente. Intentó mover el recipiente, pero no pudo empujarlo ni volcarlo. Así que se le ocurrió una idea. El cuervo fue arrojando piedritas una por una dentro del recipiente. Mientras más piedras echaba, el agua iba subiendo poco a poco hasta que pudo alcanzarla y beber. Durante más de 2600 años, muchos consideraron esta historia simplemente como un cuento sencillo. Pero en agosto de 2009, hubo científicos que decidieron probar si un cuervo real podía hacer lo mismo. Y el resultado fue que hicieron exactamente eso. En un estudio publicado en Current Biology, se demostró que las grajas, parientes cercanos de los cuervos, dejaban caer piedras en un recipiente con agua para subir el nivel y así obtener la comida. Pero el experimento no terminó ahí. Los investigadores también querían saber cuán inteligentes eran realmente estas aves. Así que hicieron las pruebas más difíciles. En un experimento colocaron dos recipientes frente a un cuervo de Nueva Caledonia. Ambos tenían comida encima. La comida también estaba a la misma altura, pero había una gran diferencia. Un recipiente estaba lleno de agua, mientras que el otro estaba lleno de arena. Si solo se tratara de lanzar una piedra, el cuervo debería intentar con ambos recipientes. Pero no fue así. Fue directamente al recipiente con agua. No perdió el tiempo con el recipiente que tenía arena. Parecía que ya sabía que el nivel de la arena no subiría aunque arrojara muchas piedras. Y aquí fue donde los científicos se sorprendieron aún más. Decidieron hacer la prueba aún más complicada. Esta vez le dieron al cuervo unos pedazos blancos de material que eran del mismo tamaño. Pero había un problema. Algunos eran pesados y otros ligeros. Mientras observaban al ave, sucedió algo extraño. El cuervo tomaba una pieza usando su pico. Era como si primero midiera el peso. Si la pieza era pesada, la arrojaba al agua. Si era ligera, simplemente la tiraba a un lado y tomaba otra. Hacía esto una y otra vez. Parecía que entendía que los objetos pesados se hunden y hacen subir el nivel del agua más rápido, mientras que los ligeros no ayudan mucho. Esto no es solo un simple instinto. El cuervo primero tiene que examinar el objeto que sostiene, debe sopesarlo en su mente y decidir si será útil para su propósito. Y para los científicos es muy difícil explicar este tipo de comportamiento, sin un alto nivel de comprensión y capacidad para resolver problemas. Pero los investigadores aún no estaban satisfechos. Continuaron cambiando las condiciones del experimento. También hicieron recipientes más anchos, algunos más estrechos. Había diferentes niveles de agua, había diferentes tipos de materiales que se podían usar. En cada nuevo desafío, una cosa se repetía una y otra vez. El cuervo de Nueva Caledonia encontraba rápidamente la solución correcta. A veces necesitaba pensar durante unos segundos,
Pero hubo ocasiones en que parecía que entendía el problema con solo verlo por primera vez. Y a medida que se realizan más experimentos como este, una cosa se vuelve más clara. El cerebro del cuervo puede ser pequeño comparado con el de los humanos. Pero cuando se trata de pensar, resolver problemas y entender el mundo que lo rodea, es una de las criaturas más inteligentes que ha descubierto la ciencia. Aún así, pero los científicos no se detuvieron ahí. En ese punto, decidieron hacer un experimento que realmente pondría a prueba al cuervo, como si le estuvieran dando un examen muy difícil. Solo pusieron 3 vasos con agua frente a él. El del medio era el más angosto. Ahí flotaba la deliciosa comida que el cuervo quería alcanzar. Pero había un problema. El agua estaba demasiado baja, así que no podía alcanzarla con su pico. Al lado había unas piedras. Pero los investigadores eligieron intencionalmente el tamaño de estas para que no cupieran en el vaso angosto que estaba en el centro. En cambio, solo cabían en los 2 recipientes que estaban a los lados. Hay una razón por la que hicieron eso. Debajo de la mesa conectaron en secreto el recipiente del centro y el recipiente de la derecha usando un tubo. El recipiente de la izquierda estaba separado y no tenía conexión con los demás. Eso significa que al lanzar una piedra en el recipiente de la derecha, el agua subirá no solo ahí, sino también en el recipiente del centro donde está la comida. Pero si lanzas la piedra en el recipiente de la izquierda, no pasará nada con el agua del centro. Ahora el problema es más difícil. No basta con solo lanzar la piedra. El cuervo primero necesita entender cuál recipiente tiene efecto y cuáles no. En pocas palabras, necesita comprender la relación de causa y efecto. Al principio, el cuervo probó de distintas maneras, pero después de varios intentos parece que se dio cuenta de algo. Ahora directamente arroja las piedras en el recipiente correcto, el recipiente conectado al del centro. Y con cada piedra que cae, el agua sube poco a poco hasta que alcanza la comida. Es como si el cuervo hubiera pasado una prueba simple sobre un principio importante de la física. Por supuesto, no estudió esto en la escuela, pero la comprensión que mostró es admirable. Ahora, para que podamos entender esto mejor, vamos a recordar la historia de Arquímedes. Según la leyenda, un día mientras se bañaba el antiguo científico e ingeniero griego llamado Arquímedes, notó algo extraño. Mientras sumergía su cuerpo en el agua, una cantidad equivalente de agua se desplazaba o salía hacia afuera. Ahí fue cuando pensó en un principio importante de la ciencia. La cantidad de agua desplazada es igual al volumen del objeto sumergido en el agua. Por tanta emoción, según la historia, incluso salió corriendo mientras gritaba ¡Eureka! El significado de esta palabra es «lo encontré». Y si nos basamos en los experimentos, parece que los cuervos no están tan lejos de esa comprensión. Tal vez ya conocen ese principio desde hace mucho tiempo a su propia manera, especialmente los cuervos de Nueva Caledonia, que son considerados algunos de los miembros más inteligentes de la familia de los cuervos. Y si los experimentos sobre el agua aún no te han impresionado mucho, te sorprenderán aún más los próximos experimentos. Aquí te vas a sorprender aún más. Los próximos descubrimientos serán sorprendentes. Durante muchos años, los científicos han estado estudiando a los grandes simios, así que hoy en día ya no nos sorprende tanto ver a un mono usando un palo para alcanzar la comida. Pero piensa en esto, ¿qué pasaría si el mono hiciera su propia herramienta? Eso sí sería sorprendente. Y eso es exactamente lo que hacen algunos cuervos. Una de las razones por las que los científicos tienen en tan alta estima al cuervo de Nueva Caledonia es por su capacidad para fabricar y usar sus propias herramientas. Y a veces incluso los expertos se rascan la cabeza por lo inteligentes que son. Y esto es lo que pasó. En 2002, unos científicos del comportamiento de la Universidad de Oxford observaron a un cuervo de Nueva Caledonia al que llamaron Betty. Lo que sucedió después se convirtió en uno de los videos más famosos sobre la inteligencia animal. En el experimento había un pequeño recipiente de comida que se colocó dentro de un tubo largo. Betty puede ver la comida, pero no puede alcanzarla porque el tubo es demasiado largo. Le dieron un pedazo corto de alambre. Al principio intentó repetidamente alcanzar la comida con eso, pero falló. Luego parecía que se le ocurrió una idea. Usando su pico dobló el alambre hasta que tomó la forma de un gancho. Cuando lo logró, pudo sacar fácilmente el recipiente de comida, y lo más sorprendente es que no fue un accidente. En 9 de los 10 intentos siguientes repitió el mismo método. Por esto Betty fue reconocida como una de las aves más impresionantes estudiadas por los científicos. Pero para los investigadores, eso solo fue el comienzo. Volvieron a hacer el experimento más difícil.
Esta vez, el cuervo tenía que usar primero un palo corto para obtener el palo más largo, y solo entonces podía usar el palo largo para conseguir la comida. Era como si tuviera que resolver dos problemas antes de obtener la recompensa. Pero eso no fue un problema para Betty. Rápidamente entendió el orden correcto de los pasos y consiguió la comida. A medida que pasaba el tiempo, los experimentos se volvían aún más complicados, pero los cuervos de Nueva Caledonia demostraron repetidamente su asombrosa capacidad de razonamiento, y hubo un estudio que realmente dejó perplejos a los científicos. Alice Auersperg de la Universidad de Viena y Alex Kaselnik de la Universidad de Oxford realizaron una serie de experimentos para averiguar si los cuervos podían construir herramientas a partir de piezas separadas. 8 cuervos de Nueva Caledonia participaron en la prueba. Al principio, se les dio un palo largo que podían usar para alcanzar la comida dentro de un recipiente. Realizaron la tarea fácilmente. Los 8 cuervos lograron obtener la comida con éxito. Después de esto, los científicos cambiaron la situación. Quitaron los palos largos. Solo quedaron piezas cortas que no servían de nada si se usaban por separado. Pero había una diferencia importante. Ngunit may isang mahalagang detalye. Se podían juntar para formar un palo más largo. Había piezas más delgadas y otras más anchas. Cuando se inserta la parte delgada en la parte ancha, se forma una herramienta larga. Sorprendentemente, 4 de los 8 cuervos encontraron la solución de inmediato, aunque nadie les enseñó. Unieron las piezas, hicieron un palo más largo y consiguieron la comida. Pero el reto no terminó ahí. Los investigadores lo hicieron aún más difícil. En la nueva versión del experimento ya no era posible unir directamente los palos. Ahora tenían que usar un conector o adaptador especial para armar la herramienta correcta. Y fue aquí donde surgió un verdadero genio en el grupo. Después de examinar los objetos frente a él, el cuervo entendió para qué servían los adaptadores. No solo logró hacer un palo largo usando 3 partes, incluso pudo armar una herramienta aún más larga usando 4 piezas separadas. Para muchos científicos, esto es una de las pruebas más fuertes de que los cuervos no solo siguen el instinto, ellos planean y analizan. Y eso no termina ahí. Desde hace mucho tiempo, los científicos creían que solo los humanos podían fabricar herramientas o instrumentos. Después descubrieron que los chimpancés también podían hacerlo, con el tiempo. Pensaban que solo los humanos y los chimpancés tenían la capacidad de crear herramientas más complejas a partir de partes separadas. Pero ahora en esa lista también están los cuervos, imagínate eso. Un ave puede combinar diferentes piezas para crear una herramienta funcional que le ayude a alcanzar su objetivo. Es como un mono que por sí solo hace una pequeña silla usando un martillo y clavos, aunque nadie le enseñó cómo hacerlo. A pesar de esto, mientras más los estudian los científicos, más hechos sorprendentes salen a la luz. Pero antes de que descubramos esas cosas, primero tenemos que responder por qué la ciencia casi no le prestó atención a una de las especies más inteligentes de nuestro planeta. Durante muchas décadas, la gente ya había notado que los cuervos tienen comportamientos extraños. Aprenden más rápido, son mejores resolviendo problemas, y a menudo hacen cosas que otras aves normalmente no hacen. Pero a pesar de todas esas observaciones, durante mucho tiempo muchos científicos aún se negaron a llamarlos inteligentes. Hay una razón para eso. Durante mucho tiempo, el estudio sobre el pensamiento y la inteligencia se centró casi exclusivamente en los humanos. Después en los primates, porque algunos dicen que son nuestros parientes más cercanos en el reino animal, y más tarde en otros mamíferos. Hay algo que todos tenemos en común, y eso es el neocórtex. El neocórtex es una parte del cerebro que durante mucho tiempo se ha considerado el centro del pensamiento superior, el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. En pocas palabras, es la parte del cerebro que durante mucho tiempo hemos asociado con la inteligencia. Pero hay un problema. Las aves no tienen neocórtex. No es porque les falte desarrollo, tampoco es porque sean más primitivas. Simplemente no tienen esa parte del cerebro. Por eso, antes los científicos estaban convencidos de si no hay neocórtex, no hay inteligencia, no hay pensamiento real. Si no hay neocórtex, todas las acciones de un animal son puro instinto. Y debido a esa creencia, casi cerraron la discusión sobre la inteligencia de las aves antes de que pudiera investigarse a fondo. Para muchos, todo lo que hacen los cuervos es simplemente instinto, pero a medida que se sigue estudiando su comportamiento, esa explicación se vuelve cada vez más difícil de creer. Cada vez hay más casos de resolución de problemas sorprendentes. Cada vez hay más observaciones del uso de herramientas.
y hay cada vez más evidencia que muestra que algo más profundo está sucediendo dentro de su pequeño cerebro, hasta que llegaron los experimentos de laboratorio que ya no se podían ignorar. Y el resultado fue que algunos miembros de la familia de los cuervos no solo pueden igualar a muchos mamíferos en cuanto a inteligencia, incluso superan a la mayoría de ellos. Piénsalo, ¿puedes imaginar a una rata haciendo herramientas complejas como lo hace un cuervo? ¿Y qué tal un perro? Ni siquiera muchos perros pueden realizar algunas de las tareas de resolución de problemas que los cuervos pueden resolver. Por esto, los científicos se vieron obligados a cambiar su perspectiva. Hay 3 verdades que ya no pueden negar. Primero, las aves no tienen neocorteza. Segundo, en los mamíferos, la neocorteza es importante para la inteligencia. Y tercero, las aves tienen inteligencia, especialmente la familia de los cuervos. Por lo tanto, solo hay una conclusión lógica. El diseño del cerebro de las aves es diferente al de los mamíferos. No necesitan una neocorteza para ser inteligentes. Tienen su propio método. Y aquí comenzó uno de los mayores cambios en el estudio de la inteligencia animal, cuando los científicos obtuvieron tecnología más moderna como la neuroimagen y la tomografía. Pudieron observar la actividad cerebral de las aves sin tener que abrirles el cráneo. Y ahí descubrieron un secreto sorprendente. El cerebro de los cuervos es como una pequeña supercomputadora. Primero que nada, sus neuronas son más pequeñas. Por eso pueden tener más neuronas en el mismo espacio. En segundo lugar, las neuronas en su cerebro están organizadas de manera muy compacta. Hay más células nerviosas en un espacio más pequeño. Y eso no termina ahí. Científicos de la Universidad Carolina, junto con investigadores de la Universidad de Viena y la Universidad de Vanderbilt, descubrieron que la densidad de neuronas en los cuervos y loros es casi el doble que en los monos, y llega a ser hasta 4 veces más que en las ratas. Hay otro detalle importante. Además de ser pequeñas y compactas, sus neuronas también tienen más conexiones entre sí. Eso significa que el intercambio de información dentro del cerebro es más rápido. Y cuando se combinan todas estas características, se forma un sistema de procesamiento de información sumamente efectivo. Esta es una de las razones por las que los cuervos pueden hacer cosas que antes pensábamos que solo los primates podían hacer. Y a veces da un poco de miedo pensar en lo inteligentes que son. Por ejemplo, ¿qué tal si te digo que hay cuervos que pueden usar una máquina expendedora? Sí, escuchaste bien. Hay cuervos que han aprendido a usar una máquina para obtener una recompensa. Y esto no es solo un simple truco. Este es un experimento que se hizo para medir qué tan rápido pueden aprender estas aves, algo que nunca han visto en la naturaleza. Sarah Gelbert de la Universidad de Cambridge fue quien desarrolló esta prueba. Su objetivo era simple. Ella quería saber qué tan rápido aprenderían los cuervos cuando se enfrentaran a una situación completamente nueva. Y el resultado fue otra prueba de que los cuervos pueden ser más inteligentes de lo que pensamos. Esto es lo que me hicieron. Ellos crearon una tarea que era casi imposible de relacionar con la vida normal de un ave. El material que eligieron: papel. En la naturaleza no hay razón para que un cuervo use papel para encontrar comida. Así que si logran resolver este problema, significa que realmente están pensando y no solo confiando en el instinto o en experiencias pasadas. Para el experimento, los investigadores hicieron una máquina expendedora simple para las aves. Así es como funciona el mecanismo. Cuando se introduce un pedazo de papel en una pequeña ranura, como recompensa sale un pedazo de carne. Al principio, primero se les mostró a los cuervos cómo usarlo. No pasó mucho tiempo antes de que entendieran rápidamente el sistema. Aprendieron que el papel es como un pago y la carne es la recompensa a cambio. Pero claro, los científicos aún no estaban satisfechos. Hicieron la prueba aún más difícil. Esta vez les dieron a los cuervos papeles grandes que no cabían en la ranura de la máquina expendedora. Para conseguir la comida, primero tenían que descubrir cómo hacer que cupiera. Y lo que pasó fue sorprendente. Según Sarah Gelbert, casi la mitad de los que lo intentaron lo lograron. Fueron ellos mismos quienes pensaron en romper el papel en partes más pequeñas. Nadie les enseñó. Nadie les mostró un ejemplo. Ellos mismos encontraron la solución. Pero esa no era la parte más impresionante. Los investigadores querían saber si los cuervos podían recordar el tamaño correcto del papel, incluso sin ninguna guía. Así que a cada uno de los 8 cuervos se le dio su propia máquina expendedora. Cada máquina solo aceptaba papel de un tamaño en particular. Si el tamaño era incorrecto, no había recompensa. Si era correcto, recibían carne.
Y lo más sorprendente es que no se les mostró ninguna muestra o plantilla a las aves. Tenían que recordar de memoria el tamaño exacto del papel que necesitaban para su propia máquina. Luego, ellos mismos lo hacían. Y lo lograron. Recordaron el tamaño correcto y pudieron hacer el papel exacto que necesitaban para obtener su recompensa. De hecho, es como si hubieran aprendido a usar una forma simple de dinero. Y por eso a los científicos se les ocurrió una nueva pregunta. De verdad, ¿pueden entender el concepto de una ficha que se intercambia por comida? ¿También podrán contar? Parece una pregunta de broma, pero los investigadores lo intentaron en serio. En la Universidad de Tubinga, Helen Dietz y Andreas Nieder decidieron averiguar si los cuervos realmente saben contar. Para asegurarse de los resultados, le colocaron sensores neuronales especiales a 2 cuervos para monitorear la actividad de su cerebro mientras realizaban el experimento. Después les enseñaron a las aves un juego sencillo en la pantalla. En la primera pantalla aparecían de 1 a 5 puntos negros dentro de un círculo gris. Después de un momento desaparecían. Luego aparecía una nueva imagen. Cuando el número de puntos era el mismo que en la primera imagen, el cuervo debía picotear la pantalla. Si la respuesta era correcta, recibía una recompensa como esta. Ahora, hay un detalle importante aquí. No se les mostraban los números 1, 2, 3, 4 o 5, solo eran puntos. Y en cada prueba también cambiaban el tamaño y la posición de los puntos para que no pudieran reconocer la imagen solo por su forma. En otras palabras, realmente tenían que contar. Y el resultado fue sorprendente. En aproximadamente el 75% de las ocasiones, los cuervos respondieron correctamente. Esto está muy por encima de simplemente adivinar, que solo tendría un 50% de probabilidad. Cometían más errores cuando había 4 o 5 puntos. Mientras más tenían que contar, más difícil se les hacía. Y para los científicos, esto es una señal importante de que realmente están contando y no solo adivinando. Mientras todo esto sucedía, se descubrió otra cosa realmente asombrosa. Estos sensores monitoreaban la actividad de aproximadamente 500 neuronas en el cerebro de las aves. Y resultó que casi 100 de estas neuronas, la actividad cambia dependiendo de la cantidad de puntos que ve el cuervo. Hay neuronas que parecen ser especiales para el número 1. Otras son más activas cuando cuentan 2 o más. Es como si su cerebro tuviera su propio sistema de conteo. Aún más sorprendente, la forma en que funcionan estas neuronas es similar a los procesos que también se ven en el cerebro de los primates. Y recordemos, el diseño del cerebro de las aves y los monos es muy diferente. Pero a pesar de esto, ambos desarrollaron una manera de entender los números. Y si crees que esa es la parte más asombrosa, espera un momento. Porque el siguiente experimento toca una habilidad que durante mucho tiempo los científicos pensaron que era exclusiva de los humanos. A esto se le llama recursión. Si eres ingeniero de software o lingüista, probablemente estés familiarizado con este término. Pero para entenderlo más fácilmente, pensemos en una oración simple. Por ejemplo, Catalina le dijo a Juan que Susana se comió el helado que ella compró. En esta oración hay una idea dentro de otra idea, y dentro de esa hay otra más. Es una pequeña conexión. Este es un ejemplo simple de recursión. Es la capacidad de entender información superpuesta y seguir quién está haciendo qué. Esto es muy importante en los idiomas humanos. Sin esto sería muy difícil crear oraciones largas e ideas complejas. Pero incluso las personas tenemos un límite en esto. Cuando una oración es demasiado larga y tiene demasiados detalles superpuestos, también nos confundimos. Por eso a veces necesitamos volver a leer los pasajes difíciles. Este es un párrafo difícil de entender para captar el significado. Durante mucho tiempo, los científicos creían que solo los humanos tenían la capacidad de entender la recursión. Creían que a otros animales les faltaba la memoria y la capacidad de procesamiento para hacerlo. Pero todo cambió en 2020 cuando en una serie de experimentos, unos biólogos estadounidenses descubrieron que no solo los humanos tienen la capacidad de entender una forma simple de recursión. Lo probaron con monos. Por supuesto, no les dieron largas oraciones sobre Catherine, John y Susan. En su lugar, usaron símbolos más simples, diferentes tipos de corchetes. Los sujetos de prueba tenían que ordenar los corchetes en la secuencia correcta para recibir una recompensa como esta. Esto es como la versión más simple de recursión que se puede hacer en un experimento. Los adultos lo resolvieron fácilmente. Pero los niños de alrededor de 3 a 4 años cometieron errores en casi la mitad de las pruebas.
Y aquí es donde el resultado se volvió más interesante. Los monos adultos obtuvieron un desempeño casi igual al de esos niños. Aunque les tomó más tiempo aprender las reglas del juego, demostraron que también podían entender el concepto básico de recursión. Y en este punto los científicos comenzaron a preguntarse: si los monos pueden hacerlo, ¿será posible que los cuervos también puedan hacerlo?